una vez más hablando sobre este tema, y los días nos están dando la razón sobre la posición que hemos venido tomando desde el inicio como Frente Amplio, y no estar cambiando de posición o yendo y viniendo y teniendo en el limbo a toda una población que ahora sufrimos una crisis no solamente sanitaria, sino política y económica. Congresista, Y usted que está en medio, en el epicentro de los hechos en el Congreso, ¿qué ha podido reconstruir? ¿Por qué ha sido tan impertinente? Algunas personas lo señalan hasta de sedición al presidente del Congreso al llamar a los altos mandos de los militares, del Ejército, de la Marina, y hasta tratar de armar, según el Ejecutivo, un gabinete paralelo. El entorno de Manuel Merino tiene mucho que ver. No olvidemos que hay un ex general de las Fuerzas Armadas, como es el vocero de su bancada. Imagino que el acercamiento hacia los altos mandos de las Fuerzas Armadas ha hecho que haya una comunicación inmediata. Y ahí viene uno de los errores del presidente del Congreso, a que este hecho debió ser consultado con la Junta de Portavoces desde un primer momento, porque ya es una suerte de comprometer a las Fuerzas Armadas, quienes deben mantenerse neutral en estos casos y no tener un carácter deliberativo, pero así lo han hecho. Asimismo, nosotros creemos que hay varios errores, varios hechos de Manuel Merino que han llevado a un error generalizado en el Pleno del Congreso el día jueves 10 de septiembre. Por ejemplo, llegaron los audios de mano de Edgar Alarcón y luego Manuel Merino lo acepta y lo suelta en el Pleno del Congreso. Una difusión de más de una hora. Yo pregunto, ¿eso será una cuestión de orden o ya debería ser parte de una agenda de la sesión de un pleno? Es todo una audición de audios que nos han llevado a una crisis política nacional de alto rango, donde está involucrándose al presidente de la República a una posibilidad de vacancia, donde está conflictuando poderes, la intervención del Tribunal Constitucional, y que ahora ya ni siquiera se escucha de cuántos fallecidos hay en el coronavirus y nos estamos olvidando de situaciones urgentes en el país. Nosotros creemos que estos audios la audición de estos audios debieron ser parte de la agenda. Y para que algo se agende, debió haber acuerdo previo del Consejo Directivo del Congreso o de la Junta de Portavoces. Eso se saltó Manuel Merino. ¿Por qué? Es una pregunta que hasta ahora él no responde de manera clara, pese que ayer yo lo emplacé y le pedí antes del inicio de la agenda del Congreso que nos dé explicaciones. Así como la opinión pública lo dio en una conferencia de prensa el día sábado, los congresistas también merecemos una explicación. De otra forma, él, una vez recibido los audios, lo que debió hacer es reencauzar estos audios a la comisión que venía investigando, que es la Comisión de Fiscalización, y que la Comisión de Fiscalización escuche, corrobore, realice protocolos parlamentarios que hay, como el peritaje, transcripción, en este caso corroboración por parte de los involucrados en los audios, y no lo hizo, sino lo sometió al Pleno y a todo el país. Incluso fueron entregados a todos los medios de comunicación. ¿Con qué intención se hizo esto? Entonces es ahí donde el Frente Amplio, de manera coherente, es que hemos presentado la moción de censura contra el presidente del Congreso, la 1225, y según el reglamento, hoy debe de agendarse. Usted habla primero de error y después se pregunta por qué hizo esto, o sea, deja en el ambiente la conspiración. ¿Por qué es la moción de censura? ¿Por esta sensación que ustedes tienen que hay detrás o por los errores? A ver, los errores lo estoy explicando de manera clara. Creo que me estoy dejando entender que hay errores, porque son temas legales y hechos, conductas que él no cumplió de acuerdo al reglamento. Pero además me hago preguntas porque yo tampoco las tengo las respuestas, y esta moción de censura es para que responda Manuel Merino, porque hasta ahora no lo está haciendo precisamente. Eso implica el procedimiento de una censura, que Manuel Merino baje al llano, ocupe una curul más como cualquiera de los congresistas y pueda dar respuestas a las preguntas que ahora nos estamos planteando los congresistas. Ahora, la consecuencia de una censura sería sacarlo de la presidencia. Correcto, o sea,
eso que quede claro. La moción de censura al presidente del Congreso es que deje el cargo de presidente de la mesa directiva del Congreso, pero no se le quite su condición de congresista. Él va a bajar allá y va a ser un congresista. Claro, quisiéramos escuchar, si lo permite, el congresista Bazán, la posición del congresista José Vega Antonio, de Unión por el Perú, que está en la línea precisamente, y que creo que no piensa lo mismo que usted. En todo caso, escuchémoslo a él. José, muy buenos días. Muy buenos días, Buenos días. congresista. ¿Qué tal? Grato saludarlo. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cuál es su respuesta, su reflexión a lo que acaba de decir el congresista Bazán? Mira, no tanto que respuesta. Creo que cada bancada, cada partido debe fijar una posición. Nuestro país está pasando un momento gravísimo de crisis política. No lo ha generado el Parlamento, esto ha generado el entorno del presidente de la República, con personas de su entera confianza, ¿no? Y nos sigue poniendo en riesgo la seguridad nacional. Imagínense que al presidente lo graben, y cuántas grabaciones pueden haber, es grave, y revela además de qué persona está rodeado, personas con falta de calidad de ser asesores, personas que puedan conducir como asesores con una conducta correcta, con un actuar pues que merite pues que esté en el entorno del mandatario que encarna a la nación. Eso nos preocupa a nosotros, o sea, no es un tema simplemente una anécdota, es un tema gravísimo. De por medio de se ve que inclusive con todas las declaraciones de la señora Karen Roca hay mayores situaciones que lindan con la acción ya penal y otros temas que seguramente ya los poderes jurisdiccionales a ver, pero el Parlamento tiene una función de control político, y este control político pasa por tener que ver, por ejemplo, que este hecho, si el presidente tiene, amerita, conforme se ha presentado la moción de vacancia, este hecho que tiene que ver con la conducta, el actuar del presidente, ¿no?, frente a lo que ha representado hoy día para todos el escándalo que se ha desatado en el país. Muy bien, pero ¿cuál es su conducta posición frente a la moción de censura contra el presidente del Congreso, el señor Merino? Mire, el señor Merino ha sido autocrítico, que por ejemplo creo que no lo ha sido el propio presidente de la República, ha aceptado que sí es verdad que ha llamado, pero que en ningún momento ha hablado pues temas que tienen que ver con los problemas que en ese momento se tenían que ver con el Parlamento. Ha hablado, ha hecho un saludo protocolar, que pueden en todo caso pues ellos saber que saquen los videos que conversaron, pero eso no amerita, o sea, no se trata hoy día de con este hecho, con esta propuesta de tapar la responsabilidad presidencial, la responsabilidad de quien hoy día genera escándalo nacional. Entonces, eso es un tema, cada bancada, cada partido valorará, pero para nosotros no es un tema que sea un tema como que amerite vacar al presidente del Congreso. Nosotros tenemos que defender el fuero institucional, nosotros somos parlamentarios, y como tal respetamos la posición de cada bancada, pero no la compartimos. Estamos hablando de la moción de censura que ha presentado el Frente Amplio. Por lo que entendemos, José Vega Antonio no está de acuerdo y le parece que son suficientes las disculpas y las explicaciones que dio ayer el congresista Merino. Sí, Nicolás, gracias. En principio soy un congresista más de la bancada del Frente Amplio, no soy el vocero, sin embargo, hemos tenido la iniciativa de esta moción, de las dos últimas mociones. Primero, la primera moción en que compartimos con el señor José Vega, que la lucha contra la corrupción se debe hacer con bastante coherencia, ¿no? Y también con bastante fundamento. Y es ahí donde creemos que sí debe haber una vacancia, pero la vacancia se debe hacer bien hecha, bien fundamentada, por todo el entorno que está ahorita salpicando al presidente de la República por sus propias acciones, se las debe hacer. Y es ahí donde también al señor José Vega muchas veces se le ha hablado y se le ha emplazado y se le ha pedido, por ejemplo, ¿no?, cómo es que mantenemos dentro de un partido, dentro de la bancada, al señor Edgar Alarcón, una persona cuestionada por actos de corrupción y que a nosotros, en este proceso de investigación en la Comisión de Fiscalización, nos ha generado más dudas que convicciones. Y es una de las razones que el día de hoy vamos a presentar una moción de censura contra el señor Edgar Alarcón. También sería bueno preguntarle si está de acuerdo que una persona que tiene 39 procesos penales en curso, que tiene una destitución cuando era Contralor General de la República y que ahora hay un pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria y que no ha respetado también el procedimiento, de igual que Manuel Merino, de que estos audios ni siquiera lo corrió traslado ni le dio a conocer
a su propia comisión para que ellos emitan un informe, aunque sea con conocimiento de causa, y lo puedan corroborar estos audios, autenticar, pasar todo un protocolo y ponerlo a disposición de la mesa directiva y del Pleno del Congreso. Entonces nosotros creemos, y es nuestra principal preocupación, señor José Vega, y lo digo en honor de la lucha contra la corrupción y la coherencia que merecemos los peruanos y peruanas, es que hay que ver también, o hay que mirar la paja en nuestro propio ojo. Y eso es lo que no está pasando en este momento, y sería bueno hoy, para que el Congreso no sea cuestionado, deslegitimado, seamos coherentes. Si hablamos de luchar contra la corrupción, no podemos mantener cuestionados por corrupción en nuestras filas, o presidiendo una comisión. ¿Acaso no hay más personas que puedan asumir ese cargo? Y eso es lo que perseguimos con esta moción de censura, que Manuel Merino se ha cometido errores y no ha dado explicaciones para nosotros, no lo ha hecho ayer, pese a que se dirigió a la opinión pública desde la mesa directiva del Congreso, pero no ha explicado por qué hizo esas llamadas, no ha explicado por qué su gente cercana había ofrecido un nuevo gabinete transitorio, y es más, le emplazó al ministro de Energía y Minas diciendo lo que él hable, y a unos minutos o una hora el ministro sacó en su cuenta de Twitter lo que acaba de leer Karina antes de iniciar esta entrevista. Congresista Entonces, Vega, el congresista Bazán ha hablado de todo la hoja de vida del congresista Alarcón, es decir, todas las denuncias, y que está descalificado para presidir la Comisión de Fiscalización y que empiecen la limpieza por casa. No, respeto su opinión, cada quien tiene la opinión, es libre, ¿no? Pero el tema de las acciones penales y los procesos de investigación, toda persona tiene derecho a un debido proceso, ¿no? Hay la presunción de inocencia, nadie puede sentenciar. Nosotros los parlamentarios no somos fiscales y jueces para ni acusar ni condenar a nadie. Yo creo que hay que tener madurez y responsabilidad política para hablar y empezar a hacer sentencias y calificaciones que no son correctas. Respeto, guardan respetos. Y por lo demás, señor Alarcón, qué casualidad en la política, ¿no? Ahora que tiene unas investigaciones que tienen que ver con poder de turno, le salen todas las denuncias y ya piden la cabeza, la guillotina, todo. Pero este proceso no es de ahora, tiene años, ¿no? Mucha casualidad, y se habla, inclusive el presidente y su premier han dicho que hay prácticas montesinistas. O sea, nos hace recordar, o sea, estas prácticas, hablamos de estas prácticas, que tengo el poder para tener que hacer presión, hacer la presión política a los poderes del Estado para tener el objetivo de arrinconar a mis enemigos posibles. No, pues no somos ingenuos, algo de vida política tenemos, y por lo tanto a nosotros no nos van a amedrentar con bravuconadas, no nos van a amedrentar con supuestos seguimientos, procesos. Esperamos que el Poder Judicial, el Ministerio Público, actúe de verdad con la autonomía e independencia, porque ya el que está en el Palacio tiene los meses contados. Si no va a prosperar la vacancia, como no quiere Frente Amplio, Partido Morado, APP, que han adelantado además que no va a ser posible la vacancia, perfecto, nosotros respetamos. La democracia es eso, prudencia y tolerancia, y respetar la decisión de cada bancada. Pero lo que no es correcto es tomar el rol de fiscal o tomar el papel de un juez. Eso no es nuestra función. ¿Qué dice Lenin Bazán? Sí, Nicolás. Yo creo que nosotros no asumimos un rol de fiscales ni jueces, ni analizamos las decisiones en mérito al Código Procesal Penal o al Código Penal, sino en valoraciones éticas. Nuestro trabajo político se basa en la ética, y es algo de lo cual muchos partidos y líderes políticos han olvidado. Y la ética nos dice que una persona que ha encontrado graves infracciones a la Constitución cuando era contralor, y hay una decisión casi unánime del ex Congreso de retirarlo del cargo al señor Edgar Alarcón, eso no es un tema de que recién se esté especulando o esperemos un juicio. Ya se le hizo un juicio político y ha habido una decisión. Y ahora con todo esto, sino porque el Congreso de la República ha aprobado esta ley de reforma constitucional para que los sentenciados en primera instancia no postulen. ¿Por qué? Por la presunción de inocencia. No tiene nada que ver con la presunción de inocencia este tema. Eso es un análisis jurídico procesal penal. Acá hacemos valoraciones éticas y en base a ello tomamos decisiones políticas. Y eso es el cuestionamiento que ahora sufre el Congreso.
Y por eso es que a nosotros desde el Frente Amplio, una persona que yo personalmente lo he cuestionado desde que me instalé y me juramenté como congresista, de tal forma que nos juramentamos en marzo y en abril, si no recuerdo más, el 12 de abril he presentado un proyecto de ley de reforma del reglamento interno del Congreso para que una persona sentenciada en primera instancia o procesada como Alarcón, como Humberto Acuña, por ejemplo, no ocupen cargos directivos. ¿Qué es lo que está pasando con los bancadas, con los partidos políticos que ponen a personajes cuestionados que lo único que hacen es manchar y desacreditar más la imagen institucional del Parlamento? Si es que tanto creemos en el fuero parlamentario, cuidémoslo pues, hagamos higiene. O sea, lo que usted dice, Lenin, es que Manuel Merino debe dejar de ser presidente del Congreso y Edgar Alarcón debería dejar de ser presidente de la Comisión de Fiscalización. Es más, que Unión por el Perú debía desaforarlo de sus filas, de su bancada. Sí, si tenemos valoraciones éticas en política, Nicolás, así debería ser. Si tú tuvieras en tu grupo político una persona procesada en un momento ya inhabilitada, destituida de su cargo, incluso de tu propio partido, deberías de suspenderlo hasta que se aclare la situación. Pero acá lo que está pasando, esperamos que todavía lo condenen y recién lo separan. O sea, estamos con esa lógica que así no vamos a combatir la corrupción ni le vamos a dar José, ¿qué dice sobre esto a los ciudadanos? Sí, porque ha hablado el congresista Bazán de higiene en el partido. Mira, nosotros no hacemos demagogia, nosotros somos frontales. Si queremos pelear de verdad, no hagamos mire, estamos hablando de legalidad, de ética, de decencia. Por cierto que eso hay que recuperarlo, estoy de acuerdo, coincido con él. Pero también, en el país queremos ocultar esta crisis política del gobierno con distraer la opinión pública, con querer censurar al presidente del Congreso, con censurar al presidente, al mensajero de que está investigando, porque él habla de investigación, está investigando actos gravísimos de corrupción que afectan al poder, al primer poder del país, que es el gobierno actual. Entonces se trata de debilitar y hacer cuestionamientos de valor, lejos de tener en cuenta que acá en el país, en nuestra patria, hay división de poderes. Cada poder cumple su función y nosotros no podemos ser inquisidores, y le reitero, no somos fiscales jueces para hacer valoraciones jurídicas, jurisdiccionales. Y por lo tanto el señor Alarcón debe tener debido proceso, está en debido proceso y dará cuenta a la justicia. Nosotros no estamos en este caso de generar una impunidad, ¿no? Pero en el puritanismo de la idea de él. Entonces, ¿qué hacemos con el presidente de la República? ¿No es ético lo que ha hecho? ¿También linda con la acción penal? O sea, también no hay que tener doble moral para decir las cosas. Entonces, por eso digo, entiendo yo, cada uno ve con el ojo con el cristal que quiera ver las cosas. Pero si tratamos de ser justos y correctos, es que el Parlamento tiene una función, hacer control político, de fiscalizar. Ese es su rol. El señor Alarcón está cumpliendo su función de hacer fiscalización. ¿Está en desacuerdo que fiscalice el presidente? Pues díganlo pues, no hay que investigar, no hay que tocar el poder. Pero hay que decirlo, abierto y valiente, como que él lo está haciendo, opinión que yo respeto. Pero no tratemos de encubrir las cosas como que no queremos que toquen al presidente, y por lo tanto yo afecto al poder de la cual soy parte para poder justificar, ¿no? Inclusive hoy se habla del tribunal, este tribunal que tiene mandato vencido, y muchos juristas constitucionales ya dijeron que no puede un poder, al poder constituido que es el Parlamento, le van a inventar la plana del Tribunal Constitucional. Por cierto, serían pasibles de una acusación constitucional estas personas si eso lo hicieran. Yo lo han dicho. Por lo tanto, nosotros acá tenemos una función política, la posición política. Y por lo demás, se habla de que se ha hecho un gran avance de lucha contra la corrupción, porque hemos aprobado por mayoría, ¿no?, el tema de que los sentenciados en primera instancia con una reforma constitucional va a ser una gran lucha ante la corrupción. Señor, esto no va a ser posible. La posibilidad de luchar contra la corrupción es retirar los tratados a José y restablecer la pena de muerte de estos ladrones sinvergüenzas que roban al país, alcalde, presidente de la República, que tenemos 5 presidentes procesados. Lo demás es una farsa, es una demagogia barata que nadie le cree, ni ellos mismos se lo creen. Congresista, usted acaba de decir que si los tribunos evitan, pues, con esta cautelar,
que se vea la moción de censura, al menos UPP va a impulsar una moción contra ellos de inconstitucionalidad. Yo no sé exactamente cuál es el término jurídico. De ser acusados de una acusación constitucional. Ahí está. Porque ellos no tienen el poder para pretender al Parlamento decir lo que tiene que hacer, porque lo que nos estamos planteando la vacancia presidencial está establecido en la Constitución. Si no había un desarrollo de lo que representa incapacidad moral y que eso requiere una reforma, porque antes solo se requería 66 votos, luego fue reformado a 87 votos. Entonces, por cierto, porque inclusive fue procesado el señor por lo mismo vacancia por capacidad moral, el señor Toledo se salvó porque no logró 87, solo 84 votos. Pero sin embargo, hoy día, si luchamos contra la corrupción, no queremos que a alguien que encarna la nación está seriamente cuestionado por lo mismo que dice colega Bazán, ética y moralmente cuestionado, censurable. Su entorno ha puesto en peligro la seguridad nacional del país. Y eso no hay que tocarlo. Ahora hay que atacar al mensajero, hay que atacar al presidente del Congreso, y con eso distraemos, y con eso servimos ingenuamente, no creo que lo haga con mala intención, ingenua y sanamente, para favorecer al grupo de poder que hoy gobierna el país. No puede ir, así no son las cosas. Entonces sí estarían ustedes impulsando una acusación constitucional si el TC Esperamos que evita no prospere que y que vaya no le dé, el presidente. Que no nos quiera enmendar la plana y a los deberes y funciones que le corresponde al Parlamento, que es el primer poder constituido en el país. Si no, tomaremos las acciones legales que nos restringe la Constitución. muy bien, muchísimas gracias. Sí, gracias, Karina, buen día. Si muchas gracias, buen día. Sí, por supuesto, por Karina, supuesto. si me permites, y de repente nos va a seguir escuchando el señor José Vega. Creo que ya con se fue. respecto a, sí, bueno, igual lo esperamos que por la radio, las redes nos siga. Y es algo que nos preguntamos, si ahora no quieren separar a una persona cuestionada, suspenderlo de su cargo de presidente de la Comisión de Fiscalización, ¿tú crees que el día que se cambie la Constitución y se pueda declarar la pena de muerte a los corruptos, van a matarlo a alguien de sus filas? Eso debería de preguntárselo. Y otro tema que habla el día de hoy sobre que se podría iniciar una acción contra el Tribunal Constitucional. ¿Por qué abogados? Y eso es grave, Nicolás, y ayer salió, y también Karina, en la página web de la Mula, donde quienes están impulsando también este tema de la vacancia express o esta vacancia ya, nosotros estamos a favor de la vacancia cuando un presidente es corrupto y mentiroso y esto se corrobore y se lo haga bien. El Frente Amplio siempre ha demostrado su lucha contra la corrupción de manera frontal. Y es ahí donde, ¿sabes quiénes están ahí de por medio como abogados que ahora han dicho que el Congreso va a contratar? Aníbal Quiroga, García Belaúnde, que son parte de la coordinadora republicana que ustedes ven en los medios de comunicación, en las redes sociales, y que la verdad están pues los políticos más ultraderechistas del país, que tienen incluso denuncias de racismo, de exclusión. Bueno, pero ¿eso qué tiene que ver su ideología con que si son buenos o malos abogados? Yo me imagino que hay abogados de izquierda también. Yo sí voy a qué voy, Karina, de que ellos ya vienen con una acción política que lo han avalado. O sea, no son personas que pueden evaluar esta crisis de una situación bastante objetiva. Y yo voy a un tema, y quiero por ahí ir finalizando la situación, Nicolás. Nosotros, para que sepan, estamos de acuerdo de la vacancia, que se lo haga bien hecha, y hoy, y quería que se lo consulte también al señor José Vega, claro, que lo hemos impulsado. Pero, congresista, si el Tribunal Constitucional resuelve lo que el gobierno está pidiendo, no van a así se haga la comisión investigadora de 20 días que ustedes quieren, ya no van a poder votar la vacancia. En los términos que el gobierno le está pidiendo al Tribunal Constitucional. Lo que el gobierno quiere, o sea, está claro que la votación este viernes la perdieron los que promueven la vacancia. Pero está el síndrome PPK, que a la segunda fue la vencida. Entonces, sí, que esto puede... Así es. Extenderse. Esto va a continuar. Esto debe de continuar. Nosotros no estamos en la posición, Nicolás y Karina, de que todo esto pase a manos del Ministerio Público o que el TC lo decida. El Congreso tiene que continuar con su trabajo.
y debe hacerse una investigación y de una manera transparente y objetiva. Y hoy vamos a dar muestra de esto, que estamos en contra de la política de gobierno, votando a favor de la censura de la ministra de Economía y Finanzas, porque ya no podemos llegar más lejos de lo que ya nos llevó la ministra de Economía y esta política económica. Somos el país con peor déficit fiscal en el Perú, con mayor crisis, con mayor endeudamiento público y con el mayor número de muertos por millón en el mundo. Más lejos no podemos llegar, así que un cambio es urgente al respecto y le vamos a decir de esa forma al presidente de la República. Y nosotros vamos a continuar y van a ver que si hay pruebas que corroboren todos estos audios y todo lo demás, vamos a ser los primeros en pedir esta moción de vacancia. Y no estemos ahorita entredichos que el Tribunal Constitucional nos esté cuestionando. Un último temita, les quería pedir, Karina y Nicolás, rapidísimo. Ayer se publicó ya la ponencia, el proyecto de sentencia sobre las deudas tributarias de más de 11.000 millones de soles por Ernesto Blume. Y está pidiendo que se declare inconstitucional el decreto legislativo 1421 y se pueda escribir 11.000 millones de soles que tienen como deudas las empresas. Mejor dicho, perdonar esta deuda a 233 grandes empresas. Regalarles. Eso nos parece regalarles. Es una afrenta total. ¿A quién le deben? En plena crisis. ¿Por impuestos? ¿A la ONP? ¿A quién? Por impuestos le deben a la SUNAT. Por impuestos. Telefónica, más de 4.000 millones de soles. Scotiabank, supermercados peruanos, donde es Plaza Vea, etcétera. Son grandes empresas que le deben 11.000 millones de soles. Ernesto Blume ya sacó el proyecto de sentencia anoche y el 22 de septiembre se va a decidir. Esperamos que ustedes nos apoyen, hagan incidencia, porque creemos que ese dinero hoy en esta crisis se lo necesita.